Buenas tardes a todos. Otro día más aquí a Xamarin Madrid. En esta ocasión nos acompaña Elena Guzmán, ¿verdad? ¿He hecho bien la tarea? Ok. Que es desarrolladora de Plain Concept. Entraba ahí en la familia de Plain Concept hace poquito. ¿Y de qué nos vienes a hablar, Elena? Pues nada, venimos a hablar un poquito de no solo de desarrollo en sí mismo, sino de picar código, sino qué tan bien o qué cositas podemos hacer bien pensando en el futuro para desarrollar nuestras aplicaciones móviles o escritorio o donde sea con .NET MAUI. A ver qué tal se nos da. Pues venga, te dejo aquí al lío, ¿vale? Perfecto. Cualquier cosa. Cualquier preguntilla, cualquier duda que tengáis, ¿vale? No dudéis o me escribís en comentarios o me interrumpís directamente, no hay ningún problema. Y también hay algunas preguntitas planteadas para si queréis debatirlas o si queréis dar vuestra opinión en algún momento, es más que bienvenido. Así que nada, buenas prácticas en .NET MAUI, una pequeña o quizás no tan pequeña recopilación de prácticas que pueden considerarse buenas y que nos van a ayudar en el desarrollo de estas aplicaciones. Con todo, ¿vale? Vamos a ir detallando y perfilando cositas porque no todo es rígido eh, ni a rajatabla, pero poquito a poco vamos a ir explorando estas cositas. Pero antes de nada, pues me presento. ¿Quién soy yo y por qué estoy dando un poco esta charla? Pues nada, soy Elena G. Blanco, Elena Guzmán Blanco, en redes elena.net en los últimos tiempos. Soy developer o software engineer en Plain Concepts, Microsoft MVP de Developer Technologies desde 2020. Hago cosas con código, básicamente cojo mi cabeza y la estampo contra el teclado esperando que salga código que funcione. Y ando experimentando un poco con el desarrollo de aplicaciones multiplataforma desde que estudié el ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Desde entonces se me picó la curiosidad por este tipo de proyectos, este tipo de plataformas que nos permitían programar una vez, desarrollar en cualquier parte. El concepto me fascinó y por fin se acerca más que nunca a la idea que yo tenía en la cabeza con Maui. También, después de mi presentación, quería dar las súper gracias a la comunidad de Madrid Xamarin y a todo el mundo que está aquí por venir o por asistir, ya sea en directo o ver en diferido, que estas oportunidades pues, son valiosísimas para poder estar en contacto con la gente, aprender y compartir, que por eso estamos aquí, ¿no? Por compartir, por crecer y por ver cómo podemos hacer cositas en comunidad. Con todo esto y antes de empezar, me gustaría lanzar un disclaimer. Primero que todo, no soy una experta. Eh, el desarrollo de aplicaciones con multiplataforma con MAUI es algo que por ahora no desarrollo a nivel profesional, es más bien algo en lo que desarrollo mi creatividad y me dedico a ello en mi tiempo libre. Por lo tanto, esta lista no es absoluta, está abierta a mejoras. No lo dicto yo porque tenga un extensísimo conocimiento de MAUI. Y por supuesto, dicho esto, cada equipo, cada proyecto, cada empresa, cada X elemento que desarrolle aplicaciones con MAUI tomará sus propias decisiones y sus propias buenas prácticas para al fin y al cabo llevar a resultado, a producción, pues un proyecto cualquiera. Dicho esto, ¿qué son las buenas prácticas? ¿Y por qué merece la pena formar una charla a partir de esto? Bueno, programar podemos hacerlo de cualquier forma y sin tener pues demasiado cuidado, con tal de ir avanzando como sea y que las cosas salgan. ¿Podría ser suficiente? Sí, durante un tiempo quizá. Pero existen una serie de convenciones, procedimientos, hábitos, formas de hacer las cosas que en conjunto, bajo el criterio de personas que tienen mucho criterio y mucho conocimiento de la plataforma o de la tecnología en particular, se toman y se aceptan y se recomiendan como mejores o más efectivas para llevar eh, aplicaciones a buen puerto, al final a un entorno productivo para que satisfagan las necesidades de un cliente. Con el tiempo, estas buenas prácticas evolucionan o se amplían o se reducen, pero al fin y al cabo se adaptan al entorno en el cual pues, se ejecutan y en fin, se establecen
como algo cambiante, como la tecnología a la que definen, al fin y al cabo. Como he dicho antes, puedes ir tirando código y que las cositas pues vayan funcionando e ir saliendo del paso. Tu código, si no pones en práctica, si no pones en práctica estas buenas prácticas, tu código no está mal per se, ni vas a ser un fracaso a la hora de entregar este proyecto, ¿no? Pero casi seguro, o lo más probable, es que te encuentres cada vez más dificultades, cada vez más tropiezos, baches a la hora de seguir desarrollando, por no decir medio, largo plazo, y yo diría incluso corto, porque al final te vas pisando sobre ti mismo y al final pues ocurren problemillas. Si los puedes seguir, te ahorras, estás pensando en tu yo del futuro, em, y al final estás creando lo que se ha hablado mucho tiempo, pero ahora pues se está conociendo más como código sostenible, ¿no? Código que es fácil de mantener con el paso del tiempo y del que vas a sentir orgullo con el paso del tiempo, que no es cualquier cosa. Empezamos con la primerita buena práctica, que es la implementación o la aplicación de MVVM o MVVM, este patrón de arquitectura que tanto conoceremos, que se empezó a usar, bueno, yo al menos empecé a usarlo con WPF, que era este framework para desarrollo de aplicaciones en el escritorio de Windows. Funcionaba, vamos, para mí era una cosa maravillosa, ¿no? Lo disfruté muchísimo en el tiempo en que esta etapa de mis estudios. Y bueno, es un patrón de arquitectura que al fin y al cabo pues, nos están dando ciertas constraints, ciertas restricciones, ciertos procedimientos para generar un patrón sobre el cual seguir, desarrollar y nos va a permitir pues, desarrollar aplicaciones más sólidas. Con esta ejecución del patrón, que es separar la vista, lo que es el view model y el model, haciendo que los dos elementos del extremo pues, se conecten o más bien interactúen a través del view model. Como todo, ¿vale? Los patrones de arquitectura son una buena práctica, ¿vale? Es una convención que se ha definido con el tiempo, que sabemos que funciona bien y replicamos para tener éxito. Y sobre todo también, en muchas ocasiones, si un equipo está usando un patrón conocido, pues es mucho más fácil que otra persona que llega de nuevas, que no conoce el proyecto, se integre con facilidad. Si conoce el patrón, puede empezar a trabajar. El equipo se amplía o cambia con el tiempo de personas, pero sabiendo que todos usamos un mismo patrón, pues es mucho más fácil poder avanzar y seguir desarrollando. Perdona si me toma un poco la tos de vez en cuando. Si alguien no ha visto por un poquito lo que es en VVM con el tiempo o no ha tenido la ocasión de probarlo, pues básicamente es eso, esta separación de lo que es el código en estas tres capas para la vista, definiendo cómo se muestra la información, el view model, que elige qué se muestra, así como definir los flujos de interacción, mientras que la capa del modelo pues tiene los data objects y allí la lógica de negocio. En estas tres capas pues la aplicación se desarrolla, vive y sigue creciendo con el tiempo, dejándonos mucha libertad o más bien mucha capa de interactividad pues en lo que sería entre la vista y el view model a través de, pues eso, aquí donde en este punto intermedio, donde nosotros vamos a tener mayor posibilidad de ir intercambiando datos, ejecutando comandos, lo iremos viendo poquito a poco. Pero básicamente esta conexión entre vista y ViewModel tiene muchísima potencia, pues vamos a ir enviando comandos, mostrando, devolviendo, digamos, datos que mostrar y demás. Esta capa pues ofrece mucha potencia y más ahora con las herramientas que vamos a conocer a continuación. Como es, por ejemplo, Community Toolkit. Cuando yo empecé a trabajar con WPF, eh, o bien por desconocimiento de las herramientas, porque no recuerdo bien si Community Toolkit existía cuando, es muy probable, pero
seguramente, no, obviamente no estaba tan avanzado como ahora, em, no existía o no estaba a nuestro alcance pues, a la hora de esta herramienta a la hora de implementar MVVM. Y Community Toolkit te lo hace pues mucho más fácil que nunca. Puede que se convierta después de esto en tu nugget favorito a instalar en tu proyecto, aunque todavía no lo conozcas. Se trata de una serie de herramientas que están recopiladas y que básicamente permiten implementar el patrón de una forma muy sencilla con anotaciones en nuestro código y nos van a permitir marcar exactamente con mucha facilidad qué es un comando, que es, por ejemplo, una lista de elementos que es observable y que se va a alimentar de forma dinámica, ayudándonos, este kit lo que hace es ayudarnos a generar eh, la mayor parte del código que hace funcionar este patrón y nos deja a nosotros pues el mínimo esfuerzo, permitiéndonos centrarnos en el código que permita que implemente la lógica de negocio pues que se requiera en la aplicación. Si alguien quiere ver un poquito cómo funciona o qué incluye, o digamos incluso un poco juguetear con ello, existe esta aplicación que se puede descargar en la Windows Store, que se te llama, bueno, creo que es Windows Toolkit Sample App, y nos permite, pues, aparte de ver código, ver un poquito cómo se ha implementado este patrón, además de poder leer la documentación y poder ampliar el conocimiento sobre este tema. Está bastante bien, la verdad, se ve muy bien, está todo muy claro. Poder tener algo funcionando a nuestro alcance, creo que es clave para que veamos que no es humo ni nada de eso. Y la verdad es que funciona muy, muy bien. Como ya os digo, antes, en el pasado, cuando yo empezaba, pues nada, había que comerse este tipo de código, ¿no? Para empezar a detectar cuando había ciertos cambios dentro de la vista, reaccionar ante ellos, qué había que hacer, tal cual. Este, de hecho, es una captura de un repositorio que tenía cuando yo lo estudié. Y ahora, pues, vamos a ver poquito a poco, con el repositorio que vamos a ver al final, qué tan fácil es empezar a implementar comandos y, y colecciones y datos para poder eh, interactuar de forma muy, muy rápida. De hecho, aquí tenemos una capturita en la cual, pues, con esta simple anotación dentro de un método, pues podemos ya definir un comando. Y creo que hay una pregunta, No, ¿o no? creo que se la ha desmuteado. No pasa nada. ¿De acuerdo? En las últimas versiones, o bueno, más bien con la llegada de MAUI, ¿vale? Poquito a poco hemos ido evolucionando dejando atrás lo que son los handlers y pasando directamente a commands. Eh, Según las buenas prácticas, pues son mucho más fáciles de testear. Súper importante el tema de los testes en nuestras soluciones. Y ahora, pues eso, con Community Toolkit es súper, súper fácil. Basta con añadir la etiqueta de Relay Command para em, tener ya todo el código preparado y simplemente pues conectar la vista y poder reaccionar a estos comandos. Otra buena práctica y que seguramente, ya que estamos en la comunidad de Xamarin Madrid, y muchas de estas cosas seguramente parezcan obvias, pero nunca, siempre me parece genial poder recordarlas o refrescarlas o incluso debatirlas en este mismo foro, ¿no? Y una de ellas que me ha parecido especialmente importante es mantener la cardinalidad uno a uno entre views y view models. Em, Cuando esta cardinalidad cambia a algo diferente, tener una sola vista y dos view models o tres, no me quiero imaginar el caos que se puede formar teniendo que apuntar a un view model u otro, teniendo clarísimo en la vista y sobre todo si es que es así, imagino que tendrá que estar súper bien documentado, súper bien claro en el código para que no cunda el caos y no tener que gastar pues un tiempo extra intentando entender o intentando centrarnos y no fallar o no equivocarnos. Am, sí, o al menos esto es interpretación mía, si las cardinalidades entre views y views model es diferente,
es posible que este patrón FBM se esté implementando mal, porque entonces no has definido bien tu view model, haciéndote falta pues otros. Por lo tanto, puede ser problemático de cara al futuro. Otra buena práctica que se aconseja, aunque aquí seguramente habrá más debate, es reducir tu code behind. El code behind es el camino rápido si no quieres implementar el patrón en BDM, que es empezar a interactuar con la vista de forma directa, digamos, llamando directamente a un control, diciéndole qué tiene que hacer, de una forma mucho más imperativa. Aquí puede haber debate de, pues yo implemento más, yo implemento menos, no debería haber nada. Ahí es, digamos, up to el proyecto que sea, pero redúcelo un cuanto más mejor para no tener código desperdigado entre el code behind y el view model, porque al fin y al cabo, cuanto más centralizadito esté todo, creo que es mejor. Porque puede ser que algo no esté fallando, no esté funcionando como deberías. Debería estar en el view model, resulta que está en el code behind. Entonces, caos. Elena, perdona, Ay, sí. ahí te tengo una duda. Si Aitor, quieres, cuéntame. Aitor, como quieras, o por texto o por No, Sí, audio. no, adelante. va a ser rápido, no te preocupes. Que respecto al tema del code behind, yo estoy 100% de acuerdo con esto que comentas, pero está bien que diferenciemos un poco entre lógica de presentación y lógica de negocio, porque el code behind para hacer que unos colores cambien sin tener en cuenta, o sea, para aspectos visuales, yo creo que siempre está bien y es útil. Bueno, es que es el sitio donde tiene que estar, Vale. básicamente. Pero obviamente para lógica de negocio pues tendrían que desaparecer, no tendría que haber prácticamente ni una línea de lógica en el code behind. Perfecto. Pues sí, me encanta tu aporte, o sea que totalmente de acuerdo. Gracias. Lo mismo, si alguien más quiere comentar Jorge, algo. el tercer organizador, estaría de acuerdo con vosotros dos. Bien. Vale. Hay más preguntillas, que no hay ningún problema, ¿vale? Igual que ha hecho Hitor, no hay ningún problema en seguir aportando. Si no, continuamos. ¿Qué más cosillas podemos tener en cuenta? Pues algo también que puede parecer bastante obvio, pues sería hacer todo el binding que puedas, ¿vale? Esto va íntimamente relacionado con la implementación del patrón. Y es eso. Si puedes evitar cargar tus listados o tus text boxes o cualquier control directamente desde el code behind, no lo hagas. Apóyate en el view model y en lo que serían por ejemplo, en caso de las listas, las colecciones observables, que para eso están, se ven muy bonitas, muy limpitas y te permiten cargar de datos tus colecciones con un esfuerzo pues muy, muy, muy pequeño. Por lo tanto, está muy ok. Y esta es algo que a mí me explotó mucho la cabeza cuando lo vi, pero me parece importante porque si alguien, en este caso, ¿vale? Tal como vemos la imagen de la derecha, es el thumbnail de un vídeo de James Montemagno en su canal de YouTube, en el que hace muchísimo contenido relacionado con MAUI, seguro que lo conocéis, pero hizo hace no mucho un vídeo llamado MVVM X. A mí la S me chocó y dije, ¿qué? ¿De dónde sale la S? Pues algo tan sencillo como servicios. ¿Qué tan importante, qué importante es implementar y crear servicios en los cuales pues, gestionar, qué sé yo, llamadas a un repositorio, llamadas a una API, externalizar ese código a un servicio que puedes inyectar y que puedes pues, gestionar de forma aparte, ¿no? Me resultó muy obvio, pero no está de más. Si a lo mejor él vio la necesidad por su conocimiento, su perspectiva de destacarlo, pues me pareció muy buena idea introducirlo. Y bueno, también veremos, ¿vale? Como hay un pequeñito servicio en la aplicación que vamos a ver. Pero eso, MVVM es, para quien quiera llamarlo también así, utilizamos servicios, que nunca está de más, para poder intercambiar piezas, centralizar ciertas acciones y otras, todo lo que necesitemos en forma de servicio. Luego también, otra buena práctica es definir qué tipo de navegación vas a usar. En Xamarin creo que estaba Navigation
Pero con Maui llegó Shell, algo que ha hecho mucha ilusión a mucha gente, entre la cual me incluyo. Me pareció un concepto muy curioso. Y por supuesto, no sé siquiera, o sea, me parece importante eh, definir qué tipo de navegación vamos a usar, o una u otra, porque ni siquiera tengo claro que se pueda usar en conjunto y mezclar ambos estilos de navegación. Am, si el equipo define el uso de un estilo, pues que se adhiera a él, porque de lo contrario puede ser increíblemente caótico y peligroso. Por lo tanto, teniendo la opción de usar cualquiera de los dos, pues una vez definido, se debería pues respetar. Elena, Sí, por decirte, ¿vale? por favor, ilumíname. Shell entra, no, Shell entra en Xamarin Form 4.0, Ajá, ¿vale? Que fue cierto. idea del Product Manager y pasó sin pena ni gloria por eso, porque al final también, por lo que tú dices, básicamente, todo el mundo usa Navigation y Claro. entonces el integrar Shell. También es verdad que en Maui ahí creo que ha cambiado Ujú. bastante, pero Sí, sí, me parece a mí que hubo bastante jaleo sí, alrededor de Shell, sí, efectivamente. sí, sí. Ya te digo. Y Marco bueno, Antonio dice que se pueden mezclar dentro de Shell, tienes y Navigation. Ah, pues fíjate. sí, sí. Sí, lo que pasa es que, como tú bien comentabas, ¿no? Llegar a un consentimiento y Por a favor. un decir, vamos por Shell o vamos por Navigation y Exacto. no la liemos. Pero sí, sí, evidentemente el in-navigation lo tiene sobre la page, con lo cual puede usarlo donde te dé la gana. Creo que Aitor No, quiere añadir algo más. sí, lo que era un quebradero de cabeza total es migrar a Shell. O sea, tener la aplicación en Forms y querer migrarla a Shell era básicamente, tenías casi que rehacerla de nuevo. Sí, sí, y además no te daba valor ninguno. Ah, claro. Ya lo Aunque yo tenías todo montado. soy muy fan de la navegación por rutas que tiene Shell. Está súper interesante. Pero bueno, lo tienen otros plugins Sí, como MVVM como Cross, Prim. si no recuerdo mal. Y Prims también. Pero lo que pasa que yo no. Eso me recuerda mucho a la época de De viejo, web, ¿no? ¿no? No, de Windows Phone. La época vieja de Oh my Windows God. Phone, y entonces. Tiempo A. Pero bueno. Vale, genial. Oye, me encanta el ambiente de conversación que hay. O sea, me fascina, así que please, no se corten si alguien tiene algo que aportar. Marco Antonio también dice, lo de mezclarlo solo recomiendo a esas personas que ofuscan el código mientras escriben. Toma ya. Vale. Entonces creo que hay consenso en esta, en esta parte. Ay, sí, y he pasado ya directamente a la siguiente slide, ¿vale? Y es básicamente la parte de múltiples idiomas, ¿vale? Nuestra aplicación, pues, en general no deberíamos cerrarnos las puertas a que contemple más de un idioma, porque nunca se sabe a dónde puede llegar, qué puede ser de esa aplicación, qué necesidades va a cubrir. No hace falta hacer un excesivo esfuerzo para implementar múltiples idiomas, pero sería conveniente, sobre todo incluso aunque estés gestionando uno, poder tener un diccionario en el cual tener todos tus literales, todas tus cadenas de texto que vas a empezar a mostrar. Puede ser muy buena práctica porque las tienes todas centralizadas. Siempre se va a usar el mismo elemento. Si necesitas corregir algo, ahí está. Y es fácil empezar a abrir diferentes diccionarios en diferentes idiomas para ocupar pues, esa necesidad. Por lo tanto, abrir nuestras mentes a otras culturas puede ser bastante clave. Y lo considero, creo que buena práctica. A mí cuando descubrí el tema de los diccionarios en general, fue como, ¡guau! Increíble. Así que si no lo conocéis, os invito a que lo probéis, aunque sea por curiosidad, porque abre bastante la mente. Luego también, inyéctalo todo. Inyecta todo lo que puedas. No te dejes nada por inyectar o lo menos posible para evitar tener carencias de X servicio o repositorio o vista o lo que sea. Aquí con Maui pues se puede inyectar las vistas, los view models. En este caso, pues incluso también estoy inyectando servicios y también un pequeñito repositorio que vamos a ver después para el acceso a datos dentro de una base de datos chiquitita
dentro de la aplicación. Y bueno, pues te da la oportunidad de tener todito inyectado para siempre tener a punto que el MAUI se encargue de proveerte el elemento que te falte, sin tener que preocuparte de instanciarlo tú misma. Por lo tanto, está bien, te quita dolores de cabeza. ¿Por qué está fallando la aplicación? Ah, es que no he instanciado el servicio. Empieza el caos. Así que inyéctalo todo, si puedes. Y ya que hemos empezado, también he mencionado el repositorio para la base de datos. Se abre el mundo de los ORM, que no sé qué tan familiar será para quien está presente aquí o en diferido, pero básicamente los ORM son una capa intermedia que se puede establecer entre nuestra aplicación y una base de datos. Esa capa intermedia va a poder mapear nuestras clases en C# a entidades en bases de datos, cual es súper potente, es un concepto que a mí me enamora. Por la simplicidad que te da a la hora de gestionar la base de datos en forma de código, literalmente, no solo en SQL, en el lenguaje que más te guste, porque debe haber ORMs para cualquier tipo de lenguaje. Y por supuesto, en MAUI no es una excepción. Si vas a trabajar con base de datos, puedes, y creo que se debería tener un ORM ligerito, sencillito, para tener toda la gestión de base de datos centralizada. También nos permite, por supuesto, no solo mapear entidades a la hora de crearlas, actualizarlas o eliminarlas, también nos permite sacar filas, eliminarlas, actualizar todo lo que se gestiona a base de datos, lo puede hacer un ORM. Y para MAUI concretamente tenemos este package que es SQLite NetPCL, que es, si no lo único, el de los favoritos. Hasta la fecha no he conocido más. Y aquí es donde lanzo la pregunta. Entity Framework, Dapper, aquí entra mi desconocimiento y por eso me gustaría saber vuestra opinión. ¿Es una alternativa viable alguna de estos nombres para aplicaciones en MAUI? Existe ya un Entity Framework para movilidad, de Xamarin. Vale, genial. Lo que pasa es que se apoya en SQLite. Ah, De vale. hecho lo he mamado bastante. De hecho, una MonkeyCon de una charla hace tiempo ya. Y no es lo más eficiente, sinceramente. Si vas a trabajar, porque al final, si es bueno, si quieres lo hablamos offline, porque si no te voy a liar. Vamos, tengo la charla y no hablo del tema bastante, porque lo he machacado muchísimo. Mira, eso no da para otra hora. Sí, eso da para, bueno, ya lo di en su momento. A resumidas cuentas, al final tú lo que vas buscando o lo que deberías buscar en movilidad es tener la menor cantidad de capas y de pasos, ¿vale? Entonces, claro, cuando estás metiendo un ORM, al final estás metiendo complejidad a la base de datos. Una base de datos que es SQLite, que es una base de datos de juguete. Que esa es otra. O sea, hay mucha gente que al final viene de trabajar con un SQL Server o de trabajar con una base de datos de niño mayor y luego se cree que le puede meter lo mismo a la base de datos de juguete. Claro. Y no es así. Entonces, claro, si quieres verdadero performance, lo mejor es trabajar contra SQLite normal, como puedes trabajar con Nado.net, pero eso, como bien comentas tú, complica lo que sería el acceso a datos. Sin contar que es una de juguete. Ya dependiendo de la cantidad de volumen de datos que quiero trabajar en la aplicación. Si es una aplicación que quiere, yo qué sé, generar la preventa de una empresa y al final necesita una base de datos, pues bueno, trabaja con una base de datos. Si lo que quieres es guardar cacheado a cierta llamada de endpoint por tenerla, te vale una Camache o un Barrel del Montemando, la verdad. Que además Camache también Monkey Cache, ¿no? Se llama, ¿no? Monkey Cache. Sí, que además, tanto Monkey Cache, bueno, Acabache en sí se sustenta contra SQLite y Monkey Cache la pueden sustentar o no sustentar contra eso. La verdad que yo, ya te digo, hice un máster bastante gordo con eso y la mayor problemática es esa, es que quieres exigirle a SQLite lo que le exige a una base de datos de verdad y no es así.
Para que no conozca SQLite, pues es una base de datos muy chiquita, ¿vale? Funciona muy bien, es muy ligerita, pero está pensada para, efectivamente, eso, cosas chiquitas. No tiene la potencia ni las capacidades de eso, como dice José Manuel, la base de datos de mayor, ¿no? Pero de eso, para dispositivos móviles funciona muy bien, cumple su objetivo y eso, pero eso siempre con un scope muy concreto y si es posible, pues reducido. Muchas gracias por vuestro conocimiento en esta vía, es algo que me daba curiosidad. Yo quería también aportar muy brevemente, Sí. que tampoco quiero que esto se haga enorme, que trabajando con SQLite y con LightDB me quedo 1000 veces más con LightDB. No sé si Ah, alguien ha mira, tenido el placer de trabajar con ella. Totalmente de acuerdo. Mucho más genial. intuitivo, no sé, en general es todo bien. Lo que pasa es que creo que es no relacional. Oh, Pero vaya. totalmente de acuerdo. No, Eso al es final, genial. al final es que, ya te digo, si quieres luego te paso el repo donde tengo un repo para jugar un poco con todas las bases de datos, la performance que te da y demás. Y al final la IDB, como comenta Hitor, es mucho más Mucho más gustosa. mejor. Incluso persistir a ficheros es más rápido que... Oh, qué bueno. Persistir el fichero en JSON es mucho más eficiente que SQL. Pues genial. Oye, mira, todo esto da para otra charlita de aquí de la comunidad, ¿eh? Me encanta. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Seguimos, pues. Vale. Pues seguimos con más prácticas y es Validation Rules. Aquí voy a hacer referencia a nuestro compañero Luis Matos, que hace no mucho, creo, estuvo también aquí en Xamarin en Madrid dando una charlita sobre, pues esto mismo, Validation Rules, este plugin que podéis instalar para poner básicamente acotamiento al input, sea cual sea la forma al usuario, ¿no? Al usuario que va a usar nuestra aplicación. Em, Todo esto se basa en ese dicho que a lo mejor puede ser más cierto o menos cierto, de que hay que dar por hecho que a veces el usuario es idiota o va a encontrar el camino más rápido para reventar la aplicación porque shit happens. Em, por lo tanto, las validation rules nos acotan el camino, puedes hacer esto hasta aquí y de esta forma. Por lo tanto, es genial tener una guía rápida, nos permite no equivocarnos y reduce la frustración al uso de nuestras aplicaciones, lo cual es maravilloso también. Aquí voy a hacer una referencia a un compañero que está aquí entre los asistentes sobre eh, guías de estilo o style guides que, bueno, no dejan de ser, al fin y al cabo, otra forma de hacer convención sobre cómo escribimos el YAML para nuestra aplicación y que es muy útil saber definir cómo vamos a escribirlo, ¿no? Qué convenciones vamos a seguir, qué nombres podemos poner a una cosa, qué otra. En fin, esa serie de normas que vamos a preparar en conjunto, pues nos van a facilitar y van a animar asperezas en la hora del desarrollo en equipo, sobre todo si somos mucha gente. En el concreto, ¿vale? Aquí Marco Antonio Blanco abrió este repositorio hace no mucho, en el cual pues está buscando contributors, o sea que anímense a, a dejarle contribuciones, está preparando es un documento con una serie de recomendaciones o bajo su entender, o a la convención de la comunidad, eh, una serie de normas para XAML que pueden ser eh, usadas para quien guste o quien necesite, a falta, al menos a mi búsqueda y tal, de una guía definida a lo mejor por parte de Microsoft. Porque es tan voluble, es tan libre la interpretación al gusto de cada uno, que nunca está de más pues, que surjan iniciativas de ese estilo. Así que si alguien quiere echarle sus pull requests a Marco Antonio, pues ahí está el repositorio. Luego también, y aquí entramos en el maravilloso mundo de la UX, una buena práctica es darle al saber al usuario que la aplicación está haciendo algo. A veces, por múltiples razones, pues la aplicación puede tardar más, es un proceso más complejo, puede ser que esté habiendo un fallo de lo que sea, y lanzar un activity indicator, un indicador de que la aplicación sigue viva es vital, porque de no tenerlo es un enorme pain point, un punto de dolor en la experiencia de usuario que puede hacer que directamente
cierre la aplicación, la desinstale directamente y es muy raro, al menos de mi experiencia, que un usuario que desinstala una aplicación por frustración, por cosas de ese estilo, vuelva a instalarla. En caso de que estemos hablando de desarrollo en, una, en un Google Play o una Apple Store o lo que sea. Alimentar la UX, al menos hasta un cierto punto, dentro de nuestros procedimientos, nunca está de más. Nos quita muchos dolores de cabeza y favorece, al fin y al cabo, el desarrollo. Como ya os digo, la user experience, esta materia tan amplia y tan maravillosa, y con todas las áreas que son colindantes, darían contenido para horas y ríos de tinta. Em, pero me gustaría dejar como mensaje sí que no subestiméis su gran poder, porque ya os digo, puede marcar un antes y un después en el uso de la aplicación. Puede ser que eso se desinstale y a ese user lo hayas perdido forever and ever. La verdad que es muy frustrante. Todos sabemos la experiencia de no tener algo que te indique algo que te cuide un poco la user experience. ¿Qué más? Aquí la palabra de moda, bueno, ya no está tan de moda, menos mal. A pesar de que yo lo he estado haciendo mucho tiempo. Em, DevOpsízate, abraza el DevOps, haz cosas bonitas de automatismos y cuida tu aplicación a largo tiempo. El DevOps, ¿vale? Es la unión de procesos entre desarrollo y operaciones que permiten hacer entrega de valor al usuario final de forma frecuente o tan frecuente como sea necesario, ¿no? Para hacer cumplir esta premisa de entregar de valor, de la entrega de valor constante, pues hacen falta pasar por ciertos pasos y entre muchos de esos pasos pues está la automatización. ¿Qué podemos automatizar? Tests, despliegues a tanto diferentes entornos como diferentes plataformas, en la combinación de ambos, todo, la integración continua a la hora de hacer pull request. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden automatizar y hacernos nuestra vida mucho más fácil para vivir con mucha más tranquilidad en el día a día. A pesar de todo, a veces se complican las cosas, pero como mínimo podemos automatizar y evitar el error humano en ciertos procesos que no requieren de nuestra supervisión constante. Para automatizar cositas, pues podemos echar mano de Azure DevOps mismamente, que es gratuito, GitHub, que de hace tiempo a esta parte ya no hace tampoco, tienen las GitHub Actions, que también te permiten automatizar cositas, y juraría que GitLab y otras alternativas. O sea que hay muchas plataformas para montar eh, mecanismos de automatización, ya sea en cloud o en on-premise, en tu local, donde necesites. Aquí un ejemplito, ¿vale? De cómo, por decisiones de mostrar qué tal es, se ven dos pipelines o dos actions de GitHub, en la cual pues hago una build para Windows y otra para Android dentro del mismo repositorio. Lo veremos y podemos ejecutarlos tantas veces necesitemos. Como podemos ver, los tiempos de compilación varían bastante. Eso también puede ser curioso de ver. Y nada, en ese sentido, pues es muy fácil DevOpsizar nuestra solución. Y con esto creo que ya estamos llegando al final. Y es algo que en esta slide me gustaría hacer especial hincapié. Después de toda esta lista que yo he mencionado, puede ser que por circunstancias miles no se puedan seguir estas prácticas, puede ser que no sean las mismas o lo que sea. Si por estas circunstancias de prisa de un cliente a lo mejor que no cuenta con tu opinión para tanto, eh, por lo que sea, no se puede programar tan bien como nos gustaría, se trata de alcanzar las mejores convenciones posibles para poder trabajar mejor y alcanzar el objetivo de la mejor forma posible sin quemarnos, sin que se desgaste mucho nuestra salud, ya sea mental o física. Por lo tanto, vamos a intentar
dentro de lo posible, definir algo que nos ayude a trabajar de la mejor forma posible con las circunstancias que vivimos. Y efectivamente, ¿vale? No dejéis de mirar el chat ahora mismo, ¿vale? Porque se ha compartido el repositorio de Marco Antonio, en el cual está el repositorio de las guidelines de XAML. Y bueno, por esto hemos terminado un poquito la lista de buenas prácticas. Sí que os recomiendo, ¿vale? Esta serie de canales, seguramente hay muchos más y en diferentes formatos, pero aquí he recopilado estas, estos canales de YouTube para que podáis seguir ampliando contenido. Concretamente, pues Shamgirl, Gerald Versius, José Coates, creo que se llama, Javier Suárez y James Montemagno. También se pueden pasar los canales una vez hayamos finalizado. Todas estas personas, pues al final generan contenido de forma bastante constante y de muy buena calidad sobre todo el mundo Maui y que van a alimentar nuestras necesidades, ya sean descubriendo una librería o descubriendo cómo se hace tal cosa y demás. Contenido de comunidad del que al final nos beneficiamos pues todos. Y eso está divino. Y antes de cerrar las diapositivas, dejo mis formas de contacto, ¿vale? Yo vivo en Internet, vivo en Twitter, por si alguien me quiere buscar. Si tenéis alguna pregunta o hay algo que no he resuelto o tenéis curiosidad, pues me podéis encontrar por ahí, o en GitHub, o en LinkedIn, o en muchas otras partes seguro, pero principalmente en Twitter. Y nos vamos con el código. Mientras cambio, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla que comentar, alguna buena práctica que hubierais comentado y que yo no he añadido a la lista. Qué bien lo he explicado todo, por Dios. No, bueno, yo también quería añadir un poco Dime. de cara a buenas prácticas y hacer todo lo posible porque el código sea lo más limpio posible en cuanto, hablando de los view models, por ejemplo, o de cualquier tipo de clase. O sea, y hacer todo lo posible para organizar tu view model o tus view model de una forma relativamente similar para que cuando quieras buscar algo en un view model sepas más o menos, por ejemplo, algo absurdo, poner los comandos arriba, después el constructor, luego las properties y luego los métodos, ese tipo de cosas. O sea, si lo haces más o menos que te sale solo, tampoco te cuesta nada y de cara a que otra persona vea tu código o a que tú mismo quieras buscar algo en X view model o X clase, si sigues este tipo de buenas prácticas, pues es mucho más óptimo, bajo mi punto de vista. Muchas gracias, Víctor, por tu aportación. Totalmente de acuerdo. Luego también aquí Marco Antonio dice, por añadir una cosita, añadir Automation ID a vuestros controles. Lo agradeceréis cuando lo hagáis. Cuando hagáis test de interfaz gráfica. Vale, muchísimas gracias, Marco Antonio. Pues sí, ¿ves? Por eso, te necesito también en mi próxima charla. Aitor, Marco Antonio, estáis reclutados. No, Para hacer. totalmente de acuerdo. Vamos, que de hecho no puedes hacer test, UI test Sí. si no pones el ID. A lo Pero eso mejor es hasta que te súper... acuerdas te das de cabezazos, ¿no? Sí, o lo mismo llevas un proyecto de 6 meses y cuando quieres ponerte a poner todos los Automation ID, dices, madre mía, Te esto me va a vuelves llevar locuelo. 3 días. Uf, qué locura. Pues nada, Marco Antonio, lo incluyo en la lista. Thank you. Muy bien, más cositas. Si alguien quiere aportar. Hola, un punto referente a Maui y el unit test, Dime. porque he estado haciendo pruebas y he visto que no permite referenciar el proyecto Maui cuando junto con el Xcode y tienes que separar en un proyecto todo aquello que quieres testear, separarlo en un proyecto. O sea, todo aquello código que tenga lógica, deberías crear un proyecto aparte. No sé si vosotros habéis tenido este problema o no, pero yo he tenido muchos problemas con pruebas de testeo usando Maui. Si quieres respondo yo, Elena. Ismael, Sí, hace unos meses, bueno, antes de verano hicimos una charla de unit testing precisamente para Maui y vamos, no sé si estará por ahí el link, a ver si el Berliner, que tiene, seguramente lo tiene más rápido la guía.
Es cierto, creo que no es tanto por el Xcode, ya te digo, lo hice hace un par de meses, sino porque las librerías en Unit todavía no tienen una versión 6.0, hasta donde recuerdo. Tuve que hacer un poco una triquiñuela y al final cuando quieras correr los test de Unit test, tienes que invalidar en cierta parte el proyecto general, o sea, cambiando un poco la librería. Porque de hecho y te digo que en la manera que vi, porque luego sí es verdad que se hace unit test, que realmente se puede hacer unit test, obviamente, pero solo se puede hacer sobre la aplicación y demás. Si quieres te paso el enlace. Básicamente me fijé cómo hacían unit test el equipo de Maui para poder dar la charla. Entonces, en esa charla lo explico mejor. Si quieres, no sé si el menino la tiene a mano y si no te lo busco y te la paso, ¿vale? Para que tengas un poco de referencia de lo que estás hablando. Mira, ahí te la he puesto Ahí la en tienes. out, creo. Perfecto. Vale, Eficiente, Bernie, gracias. gracias. Si aún así te surge algún tipo de duda, algún problema, me pegas el toque. Vale, gracias. Genial. Muy bien. Pues no sé si alguien más quiere. Que ya. Es que así surgen cosas y que bueno, la sinergia esta es fantasticosa. Vale, pues vamos un poquito. Vale, aquí tengo una serie de tasks o to-dos, los tengo simplemente para referenciar el código que me gustaría señalar. Vamos a ver algunos de los elementos que he mencionado en la lista, no todos. Básicamente, ¿vale? Esto es un proyectito muy sencillo que todo el mundo se puede ver en el emulador, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, ¿vale? Es una aplicación súper sencillita, ¿vale? Que la voy construyendo a base de diferentes charlas que voy haciendo, una demo muy chiquita. Básicamente que tiene un botoncito, una pequeña base de datos que tiene pues X elementos, los cuales se pueden navegar y simplemente son equipos de béisbol que existen en España, ¿vale? Por cierto, se juega más béisbol en España de lo que parece. Por si alguien tiene curiosidad por probar el deporte, en mi caso lo hago y es fantástico. Y nada, básicamente es una serie de equipitos que hay existentes y los tiene en la base de datos y los muestra a la vista. Una vez visto esto, ¿vale? Lo saco de aquí. Nos centramos un poquito en el código y vamos a ver pues cositas, ¿no? Como por ejemplo, en el uso de Shell, cómo está en la forma en que básicamente se registran las rutas para saber a dónde se debe navegar cuando indicamos pues este cierto control o esta cierta acción pues debe navegar a una X pista. Es bastante sencillo a medida que vas recopilando diferentes vistas a las cuales navegar, las vas registrando, las tienes todas localizadas y pues funciona, como se dice, ¿no? Works like a charm, funciona como si fuera mágico y la verdad es que es muy cómodo el registro de estas diferentes páginas. Luego, hablando de ORMs, en caso de que lo quieras implementar o lo necesites o lo que sea, en este sentido, pues tenemos aquí un repository, ¿vale? Que básicamente obtiene los diferentes teams, los diferentes equipos. La implementación es increíblemente sencilla a la hora de implementarlo en Maui. Tiene una pequeña particularidad de que tienes que añadir un nugget extra si quieres usar este nugget para Android. Pero básicamente la implementación muy sencilla en la cual pues estamos realizando ciertas conexiones. Recién llegas, puedes crear una tabla, obtener los elementos que se encuentran en X tabla. Aquí tengo incluso un pequeño método que hace un seed, ¿vale? Para introducir datos iniciales. Y es todo pues bastante sencillo con métodos que casi que recuerdan a LinkU por el insert, el get, en fin, una serie de elementos que son muy fáciles de implementar y que pronto podemos poner en práctica una base de datos chiquita como es SQLite. Luego pasamos a la inyección de dependencias, que se hace todo todito en la clase Maui Program y por em, serenidad mental, yo he preferido dividirlas en view models, en views o en services, o incluso podríamos dividirlas por, digamos, conjuntos de view model para tenerlos juntitos y saber cuál corresponde a cada, que creo que sería mejor práctica incluso. Y
inclusive pues inyectamos servicios y en este caso también el repository le incluimos cómo se llama el fichero, que al final es la base de datos, ¿no? Por lo tanto, ya sean vistas, view models, servicios, repositorios y no sé qué más puedes inyectar, en este momento no se me viene a la mente, está todo en el mismo sitio para tener siempre a la mano todo lo que necesites sin necesidad de instanciarlo. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? La CI en GitHub, ¿vale? La he señalado por aquí y de hecho la tengo en esta vista, ¿vale? Este repositorio, ¿vale? Está totalmente público para que lo visitéis si os da curiosidad en esta URL. Lo puedo compartir si queréis fichar o lo que sea. Y aquí pues he definido dos workflows o actions. Creo que workflow es el nombre más adecuado para los diferentes procesos, cada uno con su historial de ejecuciones. Android el primero no tuvo éxito y el primero sí. Y su definición es, por si alguien no ha visto nunca una action, pues podemos ver que no deja de ser más que un fichero YAML en el cual definimos qué procesos qué pasos queremos que se ejecuten sobre el código que tenemos para, en este caso, descargar el código en la máquina virtual en la cual se va a ejecutar, instale MAUI, se descarga el proyecto y empieza a ejecutar una build, ejecutando pues concretamente, ¿vale? En este caso, este comandito de .NET Publish. Que sí, bueno, antes de todo la restauración, la instalación del workload de MAUI y demás. Hay preguntitas. Marco Antonio dice, añadir una cosita. Yo en el último proyecto gestiono scopes para algunos viewmodels en función de la sesión del usuario. Era una pequeña prueba, pero salió bastante bien. Pues Marco Antonio, eso sería interesante ampliarlo. Estos casitos de uso específicos pues pueden ser muy útiles a la comunidad, la verdad. Genial. Pues nada, eso básicamente volviendo a las actions, ¿de acuerdo? Es básicamente la definición de un proceso, en este caso de integración continua o continuous integration o CI. Y es tan sencillo como definir bien el fichero para qué queremos que haga exactamente. Incluso se podría ampliar para publicar un artifact en un X feed o incluso desplegar en cualquier entorno para el repositorio X, con gestión de credenciales, la firma de la APK en el caso de que haga falta, en fin, todos estos pasos que son necesarios. El mundo de la integración continua, de la automatización es un jaleo interesante, pero un jaleo. Así que bueno, también seguimos y vemos un poquito el MVVMS, añadiendo los servicios, que es básicamente pues añadir un servicio que haga, pues en este caso, hacer la recopilación de datos de donde sea, ¿no? Aquí he pasado al desarrollo, no he querido borrarlo para mostrarlo precisamente, no es la forma más correcta, seguramente, pero bueno, en este caso había hay un método para hacer una llamada a una API, hay para leerlo de forma local, un ficherito que está lo veré, en mi vista ya no es lo que era, aquí en Resources, en RAW, tenemos un ficherito JSON y básicamente leíamos de aquí todo y lo cargamos de diferentes formas. Con tan solo comentar una línea, pues podría pasar de un método a otro. En fin, por motivos de demostración, me resultaba más cómodo así. Y todo lo que es esta obtención de datos lo tengo centralizado en el mismo servicio y podría ser un servicio que haga cualquier otra cosa, ¿no? Como llamar a una API del dispositivo para gestionar, qué sé yo, el tema de la localización o cualquier otra historia. Pero bueno, siempre es útil tenerlo todo juntito. Aitor, ¿tienes una pregunta? Ese Sí, momento. nada, te iba a decir que si puedes tener el Solution Explorer abierto, que creo que de Sí, cara tanto a mí como sobre todo al a la resto gente de que no ayuda. tenga mucha experiencia, sí van a ver un poco cómo está estructurado el proyecto, que eso es algo, hablando de Efectivamente. MVVM y demás, es algo muy bastante útil. Perfecto. Pues sí, el MVVM es básicamente una carpetita llamada Services. Probablemente aquí un poquito más grande puede que hubiera mucha más carpeteo hacia abajo.
Es el MAUI Program, sigue en esta localización. Tanto los view models como las vistas están en sus carpetas separadas, ya depende de la organización de cada equipo. Pero sí, básicamente es así como se ve el proyecto. Y el Team Repository, ¿vale? Está en la carpeta Data, que quizás no sea el nombre más adecuado, pero en fin, para el propósito de la demo creo que es suficiente. Así que bueno, así es como se estructura más o menos el proyecto hasta aquí. Y si nos vamos, pues nada, nos vamos ya entrando en un view model concreto, ¿vale? Que es el principal, digamos, que sería la colección, ¿no? de todos los equipos que vemos, a los cuales podemos navegar, en la cual hemos definido pues, una colección observable. Se va rellenando en lo que es este command a la hora de pulsar, es el botoncejo de get data, pues, se hace esta llamada a este servicio que está inyectado y la colección pues se va rellenando de forma rapidísima y automática, además de tener pues eso, otro comandito del cual pues nos lleva, esta es la forma, ¿vale? A través de shell. Quizás no sea lo más elegante, no estoy segura si se puede, así se ve un poco tosco, seguramente haya una forma más, menos verbosa, ¿no? de definir la navegación, pero básicamente es aquí que definimos que queremos navegar hacia la página de detalle. Hemos visto que es simplemente navegar hacia uno de los elementos para volver atrás. ¿Con qué datos? Pues literalmente con el team que hemos seleccionado. En la vista, pues una collection view, ¿vale? Literalmente la observable collection que hemos visto en el view model es alimentada y desde aquí pues percibe los cambios y literalmente ya los echa adentro. Aquí pues toda el árbol o todas las raíces más bien de la vista, la cual pues hay diferentes elementos, ya sea para hacer el tab, en fin, toda la vista se puede ver aquí. Como ya os digo, este repositorio está visible, ¿vale? En el enlace que luego os paso si hay interés. Y podéis visitar, proponer, mejorar o gritarme en forma de un issue en el repositorio, que no hay ningún problema. Y bueno, ya los hemos visto, ¿de acuerdo? Los comandos, efectivamente, dentro del view model, donde definimos carga los datos o navégame hacia un elemento en concreto para ver el detalle. Todo esto, toda la información del detalle está por ampliar para que tenga más chicha la aplicación, ¿no? Que no sea, que no sea tan chiquita. Y luego, lo que es el code behind, pues lo único que tiene es aquí también siguiendo el tutorial de James Watt de Magno, que tiene, por si alguien se quiere iniciar a MAUI, que seguramente puede que haya alguien, tiene un tutorial o un taller de 4 horas en el que te enseña pues muchísimo de MAUI y en el cual pues siguiendo eh, su código pues inyecta directamente el binding context aquí desde el code behind y es el único code behind que él se permite tener adentro de su código. Y hasta aquí una serie de buenas prácticas, por supuesto, todo esto está por ampliar. Me gustaría mucho meterle las cadenas de texto dentro de un diccionario para seguir ampliando todo esto, pero ya os digo, esto es casi que rizar el rizo todo lo que queramos y digamos que jugar sobre seguro en el proyecto que estemos construyendo, que poquito a poco pues va a ir creciendo con el tiempo a medida que surjan nuevas especificaciones. Por eso es todo. Hasta aquí diría que es la charla. No sé si alguien quiere aportar más cosillas. Yo por mi parte daros las gracias. A ti, por tu actividad y tu asistencia. Yo sé, espero que haya sido muy útil. Seguramente hay aquí mucha más gente con experiencia que de eso se trata también, de compartir cositas, pero espero que haya aportado. Sí, Bueno, agradeceros.
a todos, la verdad que sí que aporta y bueno, por nuestra parte que estamos también empezando con esta nueva tecnología con MAUI, pues sí, intentaremos estar activos, ¿no? A un compañero más técnico que yo, que estará también en este mundo, estará más activo aquí. Agradeceros la charla, está muy bien. Muchas gracias.